Johann Barthold Jonkind pintó Vista desde el quai d'Orsay en 1854. Es un óleo sobre lienzo de 43,8 por 66 centímetros montado en tabla. La pintura ofrece una vista panorámica desde la orilla izquierda del río Sena, conocida como el quai d'Orsay. Aunque se pueden identificar monumentos parisinos emblemáticos al fondo, como los Jardines de las Tullerías y el Louvre a la izquierda, o el Palais d'Orsay y el Hotel de Salm, actual Palacio de la Legión de Honor, a la derecha, el verdadero protagonista de la escena no es la gran arquitectura. Jonkind se sentía profundamente atraído por la actividad portuaria e industrial de la ciudad, que quizás le recordaba los paisajes de canales y mástiles de su Holanda natal. Por ello, el foco principal de la obra es la orilla como un espacio de trabajo vivo y dinámico. En la pintura aparece una gran grúa de madera accionada por un sistema de poleas que domina la composición y se utiliza para la carga y descarga de mercancías. Varias barcazas sobre el río Sena, una de ellas siendo cargada o descargada. Figuras de trabajadores, estibadores, operarios que realizan sus tareas cotidianas, representados con pinceladas sueltas que captan su movimiento y esfuerzo. Un carro tirado por un caballo y 2 caballos de tiro sueltos. A primera vista, la escena representada presenta una naturalidad que evoca la inmediatez de una instantánea fotográfica, como si el pintor hubiera trasladado directamente al lienzo un instante fugaz captado por su mirada. La composición transmite una profunda serenidad, sumergiendo al espectador en una contemplación que parece experimentarse in situ, más que a través de una mera representación. Es precisamente esta impresión de realidad vivida lo que el artista buscaba plasmar. Johann Barthold Jonkind no pretendió copiar la realidad de manera literal, sino recrear artísticamente la emoción que una escena similar despertó en su espíritu. Su obra no es un calco del natural, sino una interpretación poética del mismo. Quienes nos hemos sentido alguna vez sobrecogidos por la belleza de un paisaje o un atardecer y hemos intentado retenerlos mediante una fotografía, comprendemos bien la intención del pintor. Con frecuencia, la imagen obtenida, aunque no carezca de belleza, nos produce cierta desazón, no logra capturar esa cualidad intangible, esa poesía del instante que motivó su captura. Es, quizás, una imagen bella pero vacía, no porque la fotografía como arte sea incapaz de transmitir emociones, sino porque nosotros, como aficionados, carecemos del dominio técnico y de la mirada entrenada de un profesional. Jonkind, en cambio, poseía tanto el oficio como la sensibilidad artística necesarios para trasladar a sus pinceles esa impresión íntima, aquella que conmueve el alma. Por eso, al detenernos ante su lienzo, tenemos la sensación de habitar el espacio representado. Y dentro de 100 o 200 años, un espectador que contemple Vista desde el quai d'Orsay, aunque ignore por completo la historia de la obra y de su autor, experimentará la misma emoción que nosotros hoy y admirará, como nosotros, el talento y la maestría de quien fue capaz de eternizar lo efímero. Ello no implica que las personas con sensibilidad artística, pero sin formación académica, sean incapaces de volcar su mundo interior en una obra. En muchos casos, la vocación no encuentra el contexto propicio para desarrollarse plenamente. Sin embargo, cuando existe un don creativo excepcional, incluso con recursos técnicos limitados, es posible transmitir el alma del artista. En este canal puede verse un ejemplo, un vídeo sobre una pintura naif del siglo XVIII que representa una gata con sus 2 crías. La obra está realizada con tal espiritualidad que despierta en el espectador el deseo casi físico de acariciarlas. Para lograr capturar la esencia de la escena en Vista desde el quai d'Orsay, el talento artístico de Jonkind se sirvió de las técnicas propias del oficio de pintor. A continuación, procederemos a analizarlas en este vídeo. Lo primero que llama nuestra atención es el río Sena, que nos introduce en el cuadro y nos conduce hasta las primeras barcazas. Los elementos de obra que encauzan el río ayudan a destacar su presencia al tiempo que facilitan nuestra inmersión en la escena. Para que la vista no se adentre abruptamente en el cuadro por el borde de la orilla derecha, Jonkind ha colocado a un hombre sentado que observa a los trabajadores de la barca.
Esta línea de fuerza, llamativa por su palidez y por arrancar desde la mitad inferior del lienzo, apunta hacia la grúa. Jonkin no quiere que la mirada entre al cuadro a través de ella y por eso ha dispuesto al hombre. También ha segmentado el borde de la orilla en rectángulos con el fin de ralentizar el recorrido visual. Si eliminásemos tanto al hombre como los rectángulos, la mirada entraría en el cuadro de manera rápida y sin obstáculos. En la otra línea de fuerza, la de la orilla derecha, Jonkin ha interpuesto una sirga y una piedra para impedir que la vista se adentre por aquí en el tema central del cuadro y reste relevancia a la línea de fuerza del río. Si suprimiéramos la sirga y la piedra, la vista entraría por esta orilla sin impedimento, alterando la lectura ordenada del cuadro. Asimismo, si eliminamos la barca con los dos hombres, se dificulta la lectura de la escena. Ocurre lo mismo si suprimimos la gabarra del primer plano. La vista se adentra a través del río de manera inevitable. Para solventar estos inconvenientes, Jonkin nos invita a iniciar la lectura del cuadro desde la esquina inferior izquierda. El bichero que sostiene el hombre de la barca ayuda a entrar en la escena. La vista asciende por el bichero y de un hombre a otro nos conduce hasta los dos hombres que se encuentran de pie en la grúa. Desde estos dos hombres, la vista se dirige al hombre que trabaja agachado en la grúa. De este pasa a la cabeza del caballo del carro, y del caballo del carro avanza de caballo en caballo hasta el hombre que camina de espaldas. Desde este asciende hasta la copa del pino y sale del cuadro por la diagonal que forman las nubes. Jonkin también facilita la lectura del cuadro mediante la repetición de volúmenes y formas. Los cascos ovalados y oscuros de las embarcaciones nos conducen hasta el edificio oscuro a la izquierda del puente. Una vez allí, las formas repetidas de las siluetas de los edificios nos ayudan a visualizar el fondo del cuadro. Además, Jonkin incorpora estructuras repetidas para una mejor contemplación de la obra. Observamos que la mirada entra por los adoquines de la orilla hasta el hombre sentado. Su silueta recuerda a la del hombre sentado en la barca, a los ojos del puente y a las dos cúpulas de los edificios de la izquierda. De una de estas cúpulas sobresalen dos torres que tienen su réplica en el edificio cercano al puente y que se asienta sobre él. La posición de las piernas, en combinación con el gorro blanco, es similar a la de los palos de la proa de la gabarra en primer plano y a la de los palos de la grúa. Podemos comprobar también que el hueco del río que se ve entre el puente y las gabarras es semejante al de la base de la grúa. Asimismo, la diagonal del bichero con el agua del río se repite en los brazos del hombre de la barca, el palo que sobresale de la proa de la gabarra y la del hombre sentado en el paseo. Además, observamos que la medida del bichero se repite en el cuadro, como si pretendiera con ello otorgarle unidad y armonía. La figura del triángulo también se repite en el cuadro, resultando más evidente en la grúa. Las figuras de los caballos sugieren un sentido de avance hacia el espectador, contrarrestado por el avance en sentido contrario del hombre de espaldas. Esto genera en el espectador una sensación de movimiento. Lo mismo ocurre con los paquetes apilados en la base de la grúa, dispuestos de tal manera que producen una aparentemente inadvertida sensación de movimiento. Las nubes también parecen tener vida y da la impresión de que se desplazan de derecha a izquierda. John Kind ha situado el punto de fuga en la grúa. Vemos que la línea de fuga del muro de la orilla izquierda, A, se une en el centro con la línea de fuga del muro de la orilla derecha y continúa hasta el punto B. Desplazando esta línea AB hacia arriba en el cuadro, observamos que también marca la altura de los edificios a ambos lados del Sena, y que dicha altura se repite en varios elementos de la composición. Observamos también que el arranque de los dos muros en ambas orillas queda aproximadamente en la misma horizontal, y que se encuentran en el mismo plano que la proa de la gabarra. Igualmente, la parte inferior de las dos popas de las barcas, la piedra de la orilla izquierda y un tramo horizontal de la sirga. De la misma forma, la parte superior de las proas de las barcas y el otro tramo horizontal de la sirga quedan en el mismo plano. También las cabezas de los barqueros, el asiento del hombre sentado y las proas de las barcas se sitúan en el mismo plano.
Asimismo, la mitad de la altura del muro de la margen izquierda, la popa de la gabarra en primer plano y la proa de la segunda gabarra, la base de la grúa, el arranque de los ojos del puente, las cabezas de los caballos y la del hombre se hallan en el mismo plano horizontal. Este plano horizontal coincide con la línea inferior de la regla de los tercios. Junkind ha colocado el contrapeso de la grúa en el centro del cuadro, atrayendo la atención del observador. Si trazamos la diagonal del cuadro que parte de la esquina inferior izquierda, vemos que ésta conecta la cabeza del hombre agachado en la barca, la parte superior del palo de la gabarra y el contrapeso. Para otorgar más peso al contrapeso, Junkind se ha valido de la nube situada debajo de él y del fardo que se encuentra en la gabarra. Con ello se equilibra el peso del fardo y en el carro que parece soportar el gancho de la grúa. Y para dar mayor equilibrio a las dos orillas, Junkind ha dispuesto una mancha clara en la orilla derecha. Observamos también que el pintor ha situado las nubes horizontales a la misma altura que el polipasto de las grúas. Si aplicamos la regla de los tercios, vemos que la línea imaginaria que sitúa las nubes y el polipasto a la misma altura divide en tres partes iguales el rectángulo central de dicha regla. Dentro de este rectángulo se encuentra la escena principal del cuadro. Observamos asimismo cómo, a través del color, se enlazan elementos del cuadro hacia los cuales la vista viaja sin advertirlo, y cómo los fardos situados en la grúa parecen iniciar un movimiento de caída a partir de la rueda del carro. También las nubes parecen desplazarse de izquierda a derecha. Este efecto lo ha logrado Junkind aplicando toques blancos en las nubes. Las nubes que flotan entre el puente y la grúa parecen sin embargo estáticas. Este efecto lo consigue Junkind al otorgarles a todas el mismo valor tonal blanco y encerrarlas en un triángulo imaginario trazado por la grúa y el puente. Vista desde el Quai d'Orsay, es una obra fundamental para entender la transición hacia el impresionismo. Aunque Junkind formaba parte de la tradición paisajista holandesa y solía componer sus cuadros en el estudio a partir de bocetos tomados del natural, su forma de pintar ya contiene las semillas de lo que sería la gran revolución pictórica de las décadas siguientes. Junkind emplea una pincelada suelta y atmosférica que busca captar las condiciones de luz y clima, un cielo nublado y una luz difusa, más que los detalles minuciosos. Utiliza con preferencias grises, azules y tonos plateados para crear una atmósfera melancólica pero llena de matices. La mirada de Junkind es una mirada moderna que encuentra belleza y dignidad en los paisajes industriales y en el trabajo de los hombres, alejándose de los temas históricos o puramente idílicos. La capacidad de Junkind para plasmar la atmósfera y la luz fue una lección directa para los futuros impresionistas. De hecho, Claude Monet reconoció a Junkind como su verdadero maestro, aquel que educó definitivamente su ojo. Vista desde el Quai d'Orsay, se presentó en eventos importantes de su época, como la Exposición General de Bellas Artes en Bruselas, 1854, y la Exposición Universal de París de 1855, lo que indica que Junkind la consideraba una pieza significativa de su producción. Junkind trabajó la composición durante al menos 2 años. Se conocen varios estudios preparatorios, incluyendo un boceto a lápiz, una acuarela de la grúa y otras versiones al óleo de 1852, lo que demuestra su meticuloso proceso creativo a partir de dibujos hechos sobre el motivo. Vista desde el Quai d'Orsay, no es solo una bella pintura del París del siglo XIX, sino un testimonio visual de la industrialización de la ciudad y una pieza clave que anuncia la llegada del impresionismo, mostrando la sensibilidad única de Junkind para capturar la luz y la vida moderna. Johan Barthold Junkind nació el 3 de junio de 1819, en Latrop, en el seno de una familia modesta en el este de Países Bajos. Desde joven, Junkind mostró aptitud para el dibujo, y sus padres le permitieron estudiar en La Haya con Andreas Schelhout, un conocido pintor paisajista romántico holandés.
Allí aprendió la tradición de los maestros neerlandeses del siglo XVII con su amor por los cielos amplios, los canales, los barcos y la luz plateada. En 1846 viajó a París, donde entró en contacto con la colonia de artistas holandeses y con la bohemia artística francesa. Estudió brevemente en el taller de Eugène Isabey, quien le animó a pintar al aire libre y a capturar la atmósfera cambiante de la naturaleza. En 1862, en Saint-Adresse, Normandía, Monet conoció a Jonquind. El joven Monet quedó impactado por la forma en que Jonquind captaba la luz y el agua. Aunque influyó en los pintores impresionistas Claude Monet, Camille Pissarro y Alfred Sisley, y en otro precursor del impresionismo, Eugene Boudin, Jonquind nunca se consideró a sí mismo un impresionista y mantuvo una técnica más estructurada que la de sus discípulos. Participó en el Salón Oficial hasta que fue rechazado en varias ocasiones, pero también expuso en las primeras exposiciones impresionistas de 1873 y 1874. La vida de Jonquind estuvo marcada por una fragilidad psicológica y problemas con el alcohol. En la década de 1850 sufrió una crisis nerviosa grave y tuvo que regresar a los Países Bajos para recuperarse. Alternó periodos de gran creatividad con fases de depresión y dependencia alcohólica, lo que le impidió alcanzar el éxito comercial sostenido que sí tuvieron algunos de sus alumnos. Fue la pintora francesa Joséphine Fesser, llamada cariñosamente Fécamp, quien lo acompañó y cuidó durante los últimos 30 años de su vida, dándole estabilidad emocional y ayudándole a seguir pintando. Jonquind falleció el 9 de febrero de 1891 en la Côte Saint-André, Francia, a los 71 años de edad. Aunque en vida Jonquind fue respetado por colegas y críticos avanzados como Zola y Baudelaire, nunca alcanzó gran fama pública. Hoy está considerado una figura esencial en la transición hacia el arte moderno, un puente entre el romanticismo y el impresionismo. Sus obras se encuentran en los principales museos del mundo: Musée d'Orsay, París, Rijksmuseum, Ámsterdam, Metropolitan Museum of Art, Nueva York, National Gallery, Londres, entre otros. En 2021 se celebró el bicentenario de su nacimiento con exposiciones en los Países Bajos y Francia, reivindicando su figura frente a la abrumadora popularidad de Monet.